Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Mariel Damián, a quien tuve el gusto de conocer personalmente en el homenaje que se le hizo a Fernando Salazar Torres, que paz descanse, allí escuchando también esas anécdotas que vivió con él y la amistad que tiene tanto con Maximiliano como tuvo con Fernando, pues, y conociendo también su talento, decidimos invitarla aquí a Letras a Contraluz y afortunadamente aceptó esta cordial invitación. Bueno, ella es Mariel Damián, nació el 13 de enero de 1994 en la Ciudad de México. Es poeta, estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y biología en el Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en ciencias químico-biológicas por el IPN, directora del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia del IMBAL desde enero de 2025 y fue coordinadora de literatura en el Instituto Politécnico Nacional de 2022 a 2024. Ha colaborado para las revistas Morbífica, Círculo de Poesía e Infolibre. Es locutora del programa Vida y Letras de Radio IPN. Ganó el tercer Premio Internacional de Poesía de la Ciudad de Almuñécar 2016. En 2020, el IPN le otorga la distinción al mérito politécnico, diploma a la cultura. En 2023, obtuvo el Premio Nacional de Locución en la categoría Cultura de Radio. Entre su obra publicada se encuentra un libro de poesía, La chica que se ha quedado sola, editado por Círculo de Poesía Valparaíso Ediciones, México 2017. Pues muchísimas gracias, Mariel, por habernos honrado con tu presencia en este momento y bueno, te cedo la palabra para que nos compartas la primera lectura que nos tienes preparada. Hola, ¿qué tal, querida Ana Berta? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy honrada y muy conmovida porque me hayan considerado. Pues un saludo a todas las personas que nos están viendo y pues me gustaría comenzar con un poema que no está en este libro, pero se puede encontrar en internet. Se llama Mujer Pájaro. Una mujer pájaro es definitiva. Su gracia única como destellos de perfección sin molde, bella en la textura de su piel y de sus alas, exacta en el ángulo de su nariz y de sus plumas, precisa en la coloración y orografía de su epidermis. Una mujer pájaro que se sabe libre es definitiva, fuerte y ligera en cualquier sitio donde haya luz y agua, pero consciente de su vuelo si el canto cesa, si un paisaje hermoso se convierte en jaula, si el amor deja de ser un eco y el jardín de dos se vuelve el huerto de uno. Entonces la mujer pájaro vuela, dueña del cielo que son sus sueños, dueña del tiempo que es su vida, y su canto se multiplica como las jacarandas en primavera. Extraordinario. Pues un muy buen inicio, Mariel. Muchísimas gracias por compartirnos este poema, Mujer Pájaro, que tiene muchos simbolismos y me gustaría, bueno, antes de iniciar con la pregunta que siempre solemos empezar las transmisiones aquí en Letras a Contraluz, me gustaría que nos hables precisamente qué es para ti la Mujer Pájaro, qué significa ahora las influencias literarias que han estado presentes en la literatura desde las voces femeninas. ¿Qué nos están diciendo ahora esas voces? ¿Y cuál es la importancia que consideras que tiene la mujer en la cultura, en las artes, en la literatura? Bueno, pues quise empezar con este poema porque es muy representativo para mí. Yo creo que es uno de los poemas que me leo constantemente cuando me siento un poco perdida o desanimada. Es como un mensaje que me dejé a mí misma, ¿no? Pero que al mismo tiempo quise dar a las demás mujeres de recordar nuestro valor y sobre todo el valor de la libertad, ¿no? El valor que tiene la libertad de ser quien eres, de ser auténtico, de buscar tu esencia. Y ahí reside como el poder, ¿no? Que tenemos para poder ser y salir adelante de cualquier vicisitud que se nos presente. Yo creo que
como este texto, cada vez hay mayores, ¿no? Las mujeres escribimos de muchas temáticas y pues su voz es muy importante, ¿no? Su voz es muy importante porque históricamente pues ha habido una deuda pues al silenciarlas. Pero yo creo que ahora ya estamos viviendo otra época, una época de abundancia, de muchos cantos y resonancias, precisamente como mencionas, de mujeres que en el pasado pues escribieron y ahora las traemos al presente para resignificarlas y darles fuerza, como lo están haciendo muchas editoriales, muchas instituciones, incluso pues muchos colectivos pues individuales, independientes más bien. Pues yo lo celebro completamente y celebro también los espacios como este al que me invitas, precisamente para dar difusión a la literatura escrita pues por mujeres. Muchas gracias, Ana Berta. No, al contrario, muchas gracias a ti por permitirnos escuchar de viva voz esas bellas imágenes poéticas y al mismo tiempo esos versos que son fuertes, que precisamente sí nos llevan a resignificar lo que es ser mujer y también a recordar que uno siempre puede ser libre sin importar la situación que se esté viviendo a través del pensamiento, a través de los sueños, a través de nuestros actos. Y siempre responsabilizándonos, ¿no? También, también eso es importante. Ahora, por otro lado, me gustaría saber que nos pudieras comentar ahora sí, vamos de lleno, ¿qué valor tiene para ti la literatura, la poesía? ¿Y cómo es que descubres que es una de tus grandes pasiones? Y a la vez, ¿cómo permea la biología tu poesía, tu obra en general? Bueno, pues fíjate que es una pregunta muy interesante porque yo creo que el origen de mi amor y mi interés tanto por la poesía como por la ciencia surgen en un momento muy similar. Yo creo que fue en la infancia, ¿no? Cuando me llamaba la atención eh, pues los árboles, los animales. Recuerdo que en mi jardín de niños teníamos un pequeño arenero, salían cochinillas. Entonces yo solía como agarrarlas y mirar cómo era su comportamiento, su estructura, su forma, y me parecía como extraordinario tener este contacto con otras formas de vida, ¿no? Con otras especies no humanas con las que convivíamos todos los días. Y además era una escuela muy bonita, había un huerto en donde cultivaban jitomates, fresas y un poquito así como de hortalizas también, y bueno, pues mucha naturaleza que me llamaba la atención. Entonces yo creo que a partir de ahí empecé a como a tener esta sensibilidad hacia la naturaleza, pero también esta mirada, ¿no? Un poco poética y bella en medio de pues esa cotidianidad de aquel entonces. Y después, conforme fui creciendo, pues en la misma escuela me empezó a llamar mucho la atención los libros. Todavía no sabía leer ni escribir, pero el libro como objeto, lleno de símbolos que yo no tenía idea de lo que significaban, me llamaban mucho la atención. Y, y ya cuando empecé a aprender a leer, pues los poemas fue esas rimas, ese juego de las palabras, esa musicalidad, fue lo que principalmente me llamó la atención y empecé a escribir desde pues muy pequeña, precisamente puras rimas de amor, puras rimas preguntándole a Dios cosas sobre la vida, ¿no? Creo que como cuestiones muy universales y y al mismo tiempo sabía que quería estudiar, pero yo decía que iba a estudiar biología marina porque me gustaba muchísimo el mar, las ballenas, los delfines. Me acuerdo que en aquel entonces también en la primaria leí 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, claro, en una edición adaptada a niños, y me fascinó, ¿no? Como esta descripción del submarino que va hacia las profundidades del mar y veía animales acuáticos extraordinarios, súper extraños. Se me hacía como una aventura, ¿no? Una aventura como muy interesante. Y así poco a poco fui nutriéndome, ¿no? Mi abuela, que tengo un poema por ahí que le dedico, tuvo mucha influencia en mí. Ella era una mujer que creció en el campo,
y pues a pesar de que vivió muchos años en la ciudad, todas sus anécdotas eran del campo, ¿no? Todas sus anécdotas eran de cuando era niña y andaba descalza en la tierra, entre maizal, etcétera. Pues me llenaba de su alegría, me contagiaba de su emoción. Y aquí en la ciudad, ella siempre tenía la mirada puesta en la naturaleza, ¿no? Íbamos caminando y me acuerdo mucho que ir con ella caminando era vivir otro tiempo, porque aquí en la ciudad se vive pues muy acelerado y ella pues era una persona de la tercera edad que ya caminaba lento y además se detenía a mirar los pajaritos, a ver el atardecer y me decía, mira, esta flor, estas plantas se llaman tal, crecen de esta forma, esta es su semilla y me fue señalando el mundo de lo natural en medio de la ciudad de concreto. Entonces yo creo que definitivamente tuve una influencia muy significativa por parte de mi abuela, que le agradezco mucho, que pues tuve esa sensibilidad, ¿no? Que se me despertó también con lo que ella me platicaba. Y estas ganas de escribir, pues de siempre, ¿no? De siempre, realmente no puedo decirte más que fue la musicalidad de las rimas lo que me atrapó de un inicio. Ya fue como mucho tiempo después, alrededor de los 15 años, que empecé a ir como a un taller de poesía más formal, en el que me di cuenta que, bueno, la poesía no nada más era de amor y que no nada más eran rimas, sino que también había prosa poética. Y también podías tocar temáticas como sociales, históricos, filosóficos, eh, bueno, una infinidad de temáticas que puedes abordar a través de la poesía, que quedé completamente enamorada, fascinada y desde entonces supe que la poesía era parte de mi vida, que la poesía eh, vive en mí y en mi forma de ver el mundo. Entonces, cuando yo estudio biología, yo siento ser, o sea, siento que soy una poeta dentro de un laboratorio. Entonces, esta mirada, así como mi abuela, que lograba encontrar la naturaleza y la belleza de la naturaleza en una ciudad de concreto, yo también, como investigadora, al menos durante la maestría en la que estuve, pues mantuve ese ojo atento al asombro que nos provoca la ciencia, ¿no? Al asombro que nos produce mirar a través del microscopio, descubrir un nuevo concepto y entender, ¿no? Cosas de biología molecular, cosas de evolución biológica. Y pues nada, yo creo que a pesar de que pareciera que son dos cosas completamente diferentes, en mi persona, tienen todo el sentido del mundo. Creo que hay mucha belleza en la ciencia, creo que hay mucha poesía en la ciencia y es un campo que tenemos que explorar los poetas, ¿no? Acercarnos, escribir y describir más bien toda la experiencia de una investigación científica. Em, y de hecho sí, ya quedó muy, muy claro en el primer poema que nos has compartido, donde también nos hablas de las jacarandas, que son árboles bellísimos, lilas, que bueno, mi color favorito es el lila, entonces por eso también admiro mucho esos árboles tan, tan extraordinarios. Y bueno, me gustaría que ahora nos hablaras de un libro que tú consideres que es representativo de México, desde tu punto de vista, y que fue el que a ti a lo mejor te produjo un cambio en tu pensamiento o una forma de mirar diferente la realidad, la sociedad, al individuo, ¿cuál podría ser ese libro? Mira, se cortó un poquito, pero logré escuchar que me pides que te diga como qué libro considero que es representativo de México, ¿no? Ay, creo que se corta poquito, pero mira, ¿sabes? Sí, creo que se corta un poco. Em, sí es la pregunta, es esa, la del libro representativo. Si nos escuchas, mm, creo que se cortó. A ver, deja, veo. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, ya. Sí. Como que se fue el De, internet.
Sí, no te preocupes. El libro representativo que tú consideras que te marcó de alguna manera y que es uno de los más significativos desde nuestra cultura mexicana. Pues mira, yo sin pensarlo dos veces, que es el primer libro que se me viene a la mente, yo creo que es Pedro Páramo. Pedro Páramo de Juan Rulfo es un libro, pues yo lo veo como maestro en su construcción, como una obra literaria. Pero además, lo que más me gustó de ese libro, pues precisamente es esta, pues ir intercalando entre prosa y también prosa poética. Y esta mirada también tan única que Rulfo tiene de mirar las cosas, de mirar la vida y a los fantasmas, que además creo que tiene una estrecha relación con nuestra tradición del Día de Muertos, que estamos muy acostumbrados nosotros a convivir, bueno, a tener esta celebración, pero sobre todo también en la cotidianidad hablar de muertos, de fantasmas, ¿no? Decir, ay, no, es que mi abuelita me contó una historia, ¿qué crees? Me espantaron a mi primo. Realmente vivimos en una sociedad eh, pues muy surreal en este sentido y pues del mismo modo Rulfo pues lo plasma en Pedro Páramo. Yo creo que es uno de los libros más significativos de la literatura mexicana y que de manera particular cuando yo lo leí me marcó muchísimo el lenguaje sobre todo, las imágenes tan poéticas que construye y la historia que nos cuenta. Entonces me parece una maravilla. Ay. Y también los sonidos, ¿no? Que habitan Comala. Es una obra, sin lugar a dudas, excepcional, que todo mundo debería de darse el tiempo de leer, aunque sea una vez en su vida. Y mientras te comparto, antes de pasar a la siguiente pregunta, el comentario de nuestro querido amigo Samuel Rivero Reyes. Dice, muchos saludos, Ana Berta, Letras a Contraluz, qué gusto también escucharte, Mariel. Por otro lado, también está Ángel Domínguez Espinosa enviando saludos. Y bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, Mariel, que tiene que ver precisamente con la función que ahorita consideras que em, no solo tiene la literatura, sino el poeta, el escritor, que debe cumplir con un compromiso social desde su desde la literatura o meramente estético o histórico. ¿Cuál es la función de un escritor hoy en día? Pues mira, yo creo en la libertad de la creación. Me parece muy osado encerrar a la función de un escritor o de cualquier otra profesión. Bueno, sobre todo de los escritores, ¿no? Porque, por ejemplo, los médicos sí tienen como una función muy específica y determinada, pero los escritores o al menos las personas creativas, yo creo que eh, no me gustaría como encasillarlos a un deber moral. Este, sin embargo, creo en la libertad de la creación. Creo que todos tenemos un estilo e incluso estamos en búsqueda de uno también, ¿no? Constantemente, una búsqueda es un camino muy personal el que se recorre. Tenemos unas voces comunicantes porque no podemos huir de nuestra época, no podemos huir de nuestro tiempo, no podemos dejar a un lado la situación social en la que nos encontramos, ¿no? Todo el contexto pues, realmente influye de algún modo en nuestro pensamiento, en nuestro crecimiento personal, en nuestra forma de ser y en nuestra forma de mirar el mundo. Yo creo que lo más importante de los escritores eh, reside precisamente en este esfuerzo que hacemos, ¿no? De crear historias, pero además haciendo uso del lenguaje con una maestría, así como casi lo bueno, no casi, sino como lo hizo Rulfo y como casi queremos nosotros también serlo, porque de ahí viene le dicen oficio a algunos, otros le dicen profesión, ¿no? Pero yo creo que sí se parece mucho al oficio, a la escritura, porque es estar sentado, revisando y nutrirte de lecturas y nutrirte de también conversaciones con otras personas que leen y que escriben. Entonces, a mí me parece más bien que los escritores somos seres
libres, ¿no? En búsqueda de, de nuestro propio estilo, de nuestra propia voz, con una intención clara que es expresar nuestro mundo interior a partir del exterior, ¿no? Las historias que salgan a partir de esa mirada es lo que nos hace ser nosotros, es lo que le da la autenticidad al trabajo de cada escritor. Y habrá quienes sean muy comprometidos, ¿no? Y que su poesía sea sumamente incluso política, social, y está muy bien, porque es muy importante también voltear la mirada hacia eso. Pero hay otros que no, que a lo mejor están escribiendo acerca de la herencia o quizás acerca de el futuro, ¿no? Estas literaturas especulativas, incluso poesía especulativa, que me encanta, me interesa muchísimo empezar a ver como este boom de nuevas literaturas, además también a partir de nuevas plataformas, ¿no? Digitales, nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Es una realmente un mar de posibilidades, hay muchísimas herramientas para expresarnos y cada quien, ¿no? Le va a dar como su sentido a lo que se dedica. De manera personal, pues yo simplemente aspiro a compartir, ¿no? Lo que en mi mundo interno ocurre y esta mirada que te comentaba hace ratito, ¿no? Que tiene mucho que ver con el pensamiento científico a través de un lenguaje poético. Por otro lado, tú también has realizado entrevistas, lo cual es fascinante porque escuchar a otros y poder también compartir ciertas ideas o ciertas sensaciones que nos brinda la literatura es algo inigualable, grandioso y de mucho, mucho aprendizaje, de una gran enseñanza. Y me gustaría que nos hablaras un poco de esa faceta que viviste. ¿Qué es lo que te aportó a tu vida el poder entrevistar a distintas personalidades del mundo literario y a quiénes podrías nombrarnos? Yo sé que van a faltar muchos nombres, pero de los que te vengan ahorita a la mente y por qué precisamente ellos. ¿Qué aprendiste de esa experiencia tan mágica, tan especial? Pues mira, te puedo decir que fue una experiencia maravillosa, de la cual yo estoy infinitamente agradecida porque me dieron esa oportunidad de poder estar en ese espacio. Mencionaste, de hecho, hace ratito en mi semblanza que seguía siendo conductora de Vida y Letras, pero ya no, ya este año ya no continué, pero fueron 2 años realmente muy bellos que yo recuerdo con mucho cariño. Em, sí, sí, tienes toda la razón. Fueron muchas personas las que entrevisté. Logré ver que al principio, pues claro, me ponía muy nerviosa todavía, a pesar de que ya había hecho presentaciones en otros espacios, incluso en Radio Sogem durante un corto periodo de tiempo. Pero, pues bueno, estar frente al micrófono de la radio, la cabina y todo eso, y luego las personas llegando al estudio, pues sí me imponía un poquito, me ponía nerviosa, pero cada que terminaba una entrevista, yo salía maravillada, la otra persona también salía muy contenta o muy contento, porque empezábamos a tener un diálogo pues realmente muy fluido, muy tranquilo, para compartir, porque ese era el objetivo de ese espacio, era compartir alrededor de las letras, de la crítica literaria también, y hacerle difusión a la obra de estos autores. Sinceramente, yo perdí la cuenta de cuántas personas entrevisté, pero fueron muchísimas en ese periodo de tiempo. Y pues se me vienen a la mente muchos nombres, ¿no? Muchos nombres, por ejemplo, Dalia de la Cerda, que yo la admiro muchísimo y para mí fue como, wow, ¿no? La voy a entrevistar y fue una experiencia muy, pues, conmovedora, pero al mismo tiempo motivacional, al menos para mí, de decir, wow, esta chica, que es una chica joven, es muy talentosa, que pues está rompiéndola, ¿no? En el mundo también de la literatura, por lo que hace, pues es un ejemplo también de lo que hace. Y es muy bonito conocer esas otras experiencias de vida. No sé, también pienso en Carla Pascual, por ejemplo, que presentó un libro, nos platicaba sobre un viaje que tuvo a Qatar. Y entonces, pues toda esta travesía que hizo y que escribió este libro y de cómo ella
siendo una mujer de Occidente, miraba a las mujeres de allá y entendía también sus usos y sus costumbres con muchísimo respeto. Y me enseñó mucho durante esa entrevista a, pues sí, precisamente no juzgar, ¿no? Otras culturas, sino siempre mantener como ese respeto e interés por los demás. Entonces yo creo que cada uno de las personas que estuvieron ahí dejaron algo en mí, pero definitivamente, y me lo hicieron saber, de algún modo, los radioescuchas también se quedaron con un muy buen sabor de boca en cada una de las presentaciones. Y eso yo creo que es lo más valioso que nos podemos llevar, ¿no? Que hayan sido transformadoras esas pláticas. Y pues sí, sobre todo tener la oportunidad de compartir y convivir con estas otras personas que son creativos, que son, que viven la experiencia de la vida, pensando también en cómo escribirlo o cómo contarle a los demás, ¿no? Y escucharlos, pues también me pareció como, pues mucho aprendizaje, ¿no? Lo llevo de verdad con todo mi corazón, ese periodo de tiempo en el cual pues trabajé con un excelente equipo y pues desafortunadamente ya no pude continuar, pero ojalá pueda retomar ese, pues sí, esa modalidad de entrevista me gustaba mucho, estaba pensando hasta incluso hacer un podcast o algo así, no me da la vida en este momento, pero sí fue algo que me marcó mucho, te lo puedo decir, y de manera muy positiva. Excelente, sí, y yo estoy segura de que algún día volverás a retomar y estaremos contentos de seguir escuchando esas entrevistas extraordinarias que realizaste y que realizarás, estoy segurísima. Tienes el talento Gracias. y aparte esa empatía y esa sensibilidad. Ahora, el tiempo se nos va volando, pero no me quiero ir sin que nos compartas otra lectura más y unas preguntas extra que todavía nos alcanza el tiempo. Te dejo en Excelente, diseño pues mira, industrial. muy bien. Bueno, pues me gustaría compartirles este poema de la Ciudad de México que escribí hace tiempo. Es uno de los poemas más largos que tengo, pero me gusta mucho. Yo creo que ahora veo la ciudad un poco diferente, pero aún así me gusta. Ciudad de México, ciudad que me miras dormida, que te sabes los pasos que doy y los lugares en los que ando como una madre que mira y calla para predecir el futuro. Ciudad de esquinas tristes, en tus brazos de concreto me sumerjo y bien sabes que lo que quiero es huir de ti y de tu regazo. Alejar mis zapatitos de tu desnudez grisácea, de tu cielo bipolar y desafinado, de tu gente que palidece cuando te transita. Este amor y este odio que me anidan no son culpa tuya. Se lo oxígeno asfixiante el que entumece mi cuerpo y mi cuerpo escribe porque no sabe correr, ni balbucear, ni contorsionarse como mariposa rebelde. Son estas las palabras que vuelan, un rasguño de pájaro en el cielo, y estas las líneas que forman un tejado de letras en la oscuridad. Soy yo quien desde aquí te mira desvanecer porque no tienes huesos y careces de médula que te sostenga. Te duelen todos los secretos amontonados y te rasga el llanto y la nostalgia de lo que fuiste un día, ya lejano. Hoy te vistes de cables y arterias invisibles, estás tan llena y tan vacía que los semáforos te cuidan, porque pocas son las hojas de árbol que cubren tu herida y muchos los pelos flacos recorren. En ti mi sombra se adormece, en ti la soledad encuentro, vestida de noche y de sangre que escurre bajo los pies mojados. En ti yacen los restos de esperanza enterrados junto a los muertos que te nutren, junto a la calvicie de la muerte que nos ve y ríe nuestras desgracias. Ay, ciudad que me tocas vivir, ciudad de voces y ecos confundidos. Ni siquiera puedo llamarte mía porque no eres ni de ti, ni de la tierra en que naciste. Estás tan fría que encojo los pies cuando te pienso, porque pensar en ti es pensar en el reflejo que soy, que somos, en lo que nos hemos convertido y no queremos ver. En la angulación inexacta de tus rincones, crezco como un árbol torcido con sabor a leche. Crezco como hierba salvaje entre vías del tren y asfalto. Crezco para mirarte de lejos y saber quién soy.
¿Quién eres? ¿Y por qué entre tu pecho de piedra rasposa deletreo mi nombre? Hay ciudad que nos contiene en su recodo, que me mira soñar con la ciudad que nunca fuimos. A ti, mis dientes rotos y la voz que se desangra con el viento. A ti, mi forma humana de luz y de neblina y estas manos necias que te dibujan en el tembloroso silencio de mi juventud. Oh, ay, ese poema, ya lo había leído antes y me encantó cuando ahorita escucharlo otra vez, es fascinante. Muchas gracias por haberlo compartido, Mariel. Em, Siempre la ciudad está habitándonos y siempre nosotros estamos habitando de diferentes maneras la ciudad, pero me gustaría que ahora nos fuéramos hacia el proceso creativo. Toda esa ciudad que se va construyendo, esos mundos que vamos generando y esas sensaciones que vamos creando y que vamos transmitiendo desde nuestro corazón, desde nuestra alma hacia el exterior surge de un momento dado en el que el escritor está consigo mismo, en el silencio, en el ruido, pero consigo mismo. Y es allí que surge algo, ¿no? Entonces, me gustaría que tú nos hablaras de eso. ¿Cómo vive Mariel Lamián el proceso creativo, su escritura poética? ¿De qué manera van naciendo esos versos, esas imágenes? eh, ese sentimiento que está allí presente, entre nostálgico, entre reflexivo, filosófico, cómo crea Mariel Damián cuando está con ella misma. Fíjate que yo creo que es una pregunta muy bonita, ¿no? Porque cada persona tiene su proceso particular, no hay una metodología que seguir. em, y yo creo que el proceso creativo en mi caso es constante, no necesariamente escribiendo, sino viviendo conscientemente de que todo puede ser poetizable o de que todo puede ser, tiene este potencial es- escrito a través de mí. Es como si el mundo aconteciera fuera y yo fuese un filtro, ¿no? Y que las palabras a través de mí pasaran para decir, este es el mundo que ve Mariel Damián, ¿no? Y sea el metro, porque me pasa muy constantemente en el transporte público, creo, pareciera que romantizo mucho el transporte público, pero es que me gusta mucho, creo que es un medio muy eficiente de transportarnos, que tenemos que aprender también a modificar nuestros horarios para que no todos estemos en la misma hora, ¿no? Pero eso ya forma parte de un sistema que no depende de todos, de nosotros, ¿no? Pero cuando no está lleno, ¿no? Cuando se puede disfrutar, cuando se puede, o incluso cuando está lleno, o sea, todo el tiempo hay una mirada de lo que está aconteciendo, ¿no? Y ves a la mujer que trae a la niña de la mano o a su bebé cargando, y ahí ya hay una imagen poética, ¿no? Eh, o a lo mejor también en la calle, simplemente el hecho de ver, por ejemplo, a un niño jugar pelota con su padre, que ellos no tienen idea de que a lo mejor están construyendo una memoria muy importante para el futuro. Eh, no lo sé, el sol a través de las hojas de los árboles que vemos al caminar, todo ese tipo de cosas como de imágenes que inesperadamente cruzan el camino, creo que yo soy como que las voy tomando, ¿no? Las voy agarrando, las pienso, las memorizo y las guardo en mi memoria, las llevo dentro de mí, las palabras, los momentos, las emociones. Si tengo oportunidad, la verdad es que a mí ya no me da miedo ni pena escribir donde sea, ¿no? Escribir, si estoy en un restaurante y pienso algo en una servilleta y es escribir ahí, o en el Uber, o en el taxi, donde se pueda, ¿no? Donde surja la idea, escribir. Pero sí creo que es muy importante tener un momento contigo mismo. En mi caso, generalmente es en las noches, porque me gusta la tranquilidad que se siente como en la atmósfera y me gusta mucho reflexionar y empezar a escribir. Trato de escribir diarios si me es posible, aunque sea unas líneas. Y lo que más me gusta es que hay veces en las que estoy escribiendo y de una línea de otra y otra y otra y otra y otra y otra, ¿no?
Lo que sí es cierto es que yo soy una persona que necesita la conexión con lo tangible, necesito una libreta y una pluma para sentir el papel y para sentir cómo se desliza la pluma y cómo voy escribiendo. Y hay una intención, ¿no? Incluso a través de la pluma para escribir con mayúsculas o para escribir un rayón y bajar. Y solo, por ejemplo, tener muchos juegos visuales para escribir versos como escalonados o ocupando el espacio de la hoja en blanco de una forma diferente. O sea, creo que me permite ser más creativa o más íntima también, que a diferencia de un monitor y yo, eso ya es cosa, o sea, puede ser muy inconsciente, pero yo creo que hay como una energía eléctrica que, que me hace conectar diferente. O sea, yo ya paso los escritos a la computadora, pero yo ya no estoy en un proceso creativo realmente, sino de corrección. Entonces puedo, pero para crear o para escribir, sí requiero de este material físico. Y pues prácticamente es lo que hago, o sea, no hay más ritual ni más secreto que estar atenta a la vida, de vivir con esta conciencia que te cuento, y pues ser un poco también como pues defender, ¿no? Ese espacio que nos corresponde como escritores, que además escribimos pues, en soledad, ¿no? Es un ejercicio muy introspectivo y pues siempre estoy como respetando ese tiempo para, o sea, nadie más entra en ese momento en el que yo estoy escribiendo. Se está cortando un poquito. No sé si tú sí me escuchas bien. Sí, te escucho. Es que se fue la luz Ah, por aquí, creo que Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que ya es la última, y sí. es, ¿qué se viene para el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, siendo tu directora? ¿Cuáles son las actividades próximas que vamos a poder disfrutar como público en general? Y si están abiertas a todos, si tiene costo, no tiene costo. Háblanos al respecto, por favor, Mariel. Pues ya, muy contentos el equipo de la Coordinación Animal. Es uno de los principales objetivos que se han planteado ha sido hacer de este espacio un punto de encuentro vivo para la reflexión, la lectura y el diálogo en torno a la literatura. Entonces, ahorita ya hemos como muy bien establecido que tenemos de lunes a miércoles Am, vamos a regresar en un momentito, mientras nos contactaremos con la poeta para ver si puede regresar. Mm, al parecer se fue la luz, pero ya regresó. Entonces vamos a darle nuevamente el ingreso a esta plataforma para que nos siga contando de todo lo que se viene para el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Te escuchamos, hola. Mariel. Hola. Perdón, se fue la luz por acá. No pasa nada, es parte de los en vivos. Te escuchamos. Sí, él comentaba que pues uno de los objetivos principales de estar aquí pues ha sido mantener este lugar como un espacio de encuentro vivo para la reflexión, la discusión y todas las actividades en torno a la literatura. Y ya tenemos muy establecidos, por ejemplo, de lunes a miércoles y los sábados por la mañana tenemos actividades de talleres
o formación literaria. Y jueves y viernes, actividades que tienen que ver con mesas de diálogo, conversatorios y presentaciones de libro. Hoy vamos a tener la presentación de una antología de Fernando Pessoa que realizó el poeta Mario Bojorquez. Ayer, por ejemplo, en conmemoración al Día del Padre, se presentó el libro de Paternación de Pedro Martín Aguilar. Y también, así como hace rato me preguntaste sobre la experiencia de conducir Vida y Letras, que llegaban personas de la literatura y platicábamos, y bueno, pienso que aquí es muy similar porque en cada presentación, en cada actividad, uno sale transformado y las personas que vienen aquí realmente también se van conmovidas, se van emocionadas, se van, pues no lo sé, creo que ahí radica la importancia del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Que el público en general venga a este espacio y salga transformado y vea el mundo de una forma diferente, que precisamente eso es lo que hace la literatura. Entonces estoy muy contenta con lo que estamos haciendo. Yo los invito a revisar las redes sociales de Facebook de la Coordinación Nacional de Literatura para que puedan estar al pendiente de nuestras actividades. También en Instagram, en Literatura Inval, y en X como las iniciales del centro, que es CCLXV, y ahí constantemente estamos haciendo publicaciones de todos los eventos, los talleres que hay aquí. Además, es importante mencionar que este año todos los talleres son gratuitos, entonces eso nos da muchísimo gusto. Ha habido una gran afluencia de participantes, muchos interesados, alumnos muy contentos, pero además muy constantes, que vienen con mucho ánimo y que no faltan a ninguna sesión y bueno, pues aprovechan por completo lo que los maestros les pueden compartir. Así que yo y les invito a que revisen las redes sociales, a que vengan al Centro de Creación Literaria y formen parte. Y bueno, ya para despedirnos, Mariel, por favor, compártenos el último poema que nos tienes listo. Bueno, pues me gustaría compartir un poema que me publicaron ayer en Tierra Adentro. Felicidades. Muchas gracias, estoy muy contenta. Se llama Entre tu boca y la mía. Es un poema entre mujeres bastante amoroso, pero al mismo es un texto que hace memoria de aquellas mujeres lesbianas que fueron rechazadas hace mucho, mucho tiempo. Híjole, se fue la luz otra vez, pero lo voy a leer desde aquí, desde el celular, que estoy usando mis datos. Qué pena, ¿eh? De verdad, se avecina una tormenta. Sí, no te preocupes, también aquí el viento está muy fuerte. Te escuchamos, esperando si no se nos vaya a ir la señal. Pero bueno, mientras tanto, mientras podemos escuchar a Mariel, les invitamos a seguir las redes sociales del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que ya nos comentó Mariel Damián, y por supuesto, seguir todo lo que ella está realizando desde su poesía, desde esta labor como directora, y también ver lo que ese legado que dejó de entrevistas, muy valiosas cada una de ellas, y con muchas experiencias por parte de sus participantes, de sus invitados, que de verdad son fascinantes. También pues invitarles a que sigan Letras a Contraluz, a que nos regalen siempre su cariño y su apoyo con un like o un corazoncito, lo que ustedes más disfruten. Y bueno, agradecerles también su paciencia, su tiempo, su fina atención. Ahorita ya en un momento se une otra vez Mariel. Está teniendo algunos problemas técnicos porque las lluvias ahorita están tremendas y entonces desde antes ya se vienen vientos fuertes, que es parte de los en vivos. Pero ya hemos disfrutado bastante también de todo lo que nos ha compartido y le agradecemos y les agradecemos tanto a quienes ven este video en vivo como a quienes lo ven en diferido por su tiempo, que es algo muy, muy preciado y que nos lo obsequian aquí a Letras a Contraluz. Se les agradece infinitamente de todo corazón. Vamos a ponernos en contacto nuevamente con Mariel y regresamos. Paciencia, por favor.
ya está por unirse nuevamente. Recordarles que hoy va a haber un evento a las 7 de la noche allí en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. No se lo pueden perder. Si pueden lanzarse para allá, háganlo, no se van a arrepentir. Está increíble. Ayer estuve en la presentación del libro de Pedro Martín Aguilar y estuvo de lujo. Unos entrañables amigos, Samuel Rivero Reyes, que estuvo como presentador, y también Pedro Martín Aguilar como el autor de Paternación, un libro que también les recomendamos leer ampliamente porque nos habla de cómo lo vive cada uno de los padres, ¿no? Ese momento donde se entera que ya están esperando bebé y todas esas reflexiones que vienen en torno a la vida, en torno a lo que va a ser él como padre, en torno a lo que piensa que va a ser el hijo. em, y todo lo que se está gestando allí de emociones, de sensaciones, de experiencias, es algo único, maravilloso. Ya les estaremos comentando porque ya tenemos por acá el libro, entonces nada más eh, que tenga un momentito para leerlo, ya les estaré contando en una reseña sobre este libro de Pedro Martín Aguilar. Bueno, pues al parecer no se puede unir ahorita Mariel, ya nos debe un poema, pero bueno, les agradecemos infinitamente su atención, su tiempo, todo el cariño y les enviamos bendiciones, nuestra gratitud entera y bueno, a seguir a Mariel con su poesía. Em, Vamos a ver si nos contesta ahorita porque está teniendo fallas con la luz y ahí sí es mucho más complicado. Pero a ver si puede entrar nuevamente. Y bueno, mientras tanto, em, les voy a leer un poema suyo de Mariel Damián que aparece en revista Anestesia, de una querida amiga también, Gaby Santamaría. Letras perdidas, de Mariel Damián. A mi abuela Enedina y a todas las mujeres a quienes no les permitieron ir a la escuela. Hace mucho tiempo, una mujer quiso escribir poesía, y no lo hizo, o tal vez sí, no lo sabemos. En esa época donde siempre era de noche, había mujeres soñando las estrellas, anhelando la vida de otros, a escondidas, sigilosas, con miedo, porque el mundo no era para ellas, su destino era otro, era materno, estaba lejano, siempre enterrado en la tierra, como semillas de flores que no germinan nunca. A veces, a mitad de una clase de biología, pienso en ellas como pienso en la historia de mi abuela. Ella hubiera sido botánica, lo sé. Había un jardín de bugambilias en sus ojos. Hablaba en el idioma de la lluvia. Hablaba en el idioma de las nubes con tristeza y me decía, enséñame a escribir, mi niña, para enseñarle a los muertos. Aunque lo último que sepa sea leer mi nombre en una tumba, enséñame lo que aprendes en la escuela. A mí también me hubiera gustado escribir poesía de Mariel Damián. Y bueno, pues ahora sí, damos por terminada esta tertulia literaria aquí en Letras a Contraluz. Muchísimas gracias, que tengan un extraordinario fin de semana y si pueden, de verdad, vayan al Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, aprovechen esos talleres que están surgiendo, que están impartiendo allí y pues bienvenidos también a Letras a Contraluz. Muchas gracias.